Carme Aguil, magistrada, buenas noches. Hola, buenas noches. Magistrada de la Audiencia de Barcelona, preside la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros en Hora 25. Gracias a ti, Omar. Venimos a tocar un tema que es espinoso. Y la ley, tanto la ley de violencia de género como la ley del solo sí es sí, prohíbe que en casos de violencia machista se puedan organizar encuentros entre víctima y victimario, que son encuentros como los que tenemos todos en la cabeza de la justicia restaurativa en casos de etarras y víctimas de ETA. Eso, con la ley actual, en casos de violencia de género, eso está vetado. Y usted critica ese veto. Explíqueme. Realmente lo que la ley, tanto la de violencia de género como la ley contra la violencia sexual, prohíbe es la mediación. Y la ley de violencia sexual añade la mediación-conciliación. Eso significa que no caben procesos que eran civiles habitualmente que se seguían en familias con mediación entre los progenitores o la pareja para solucionar el conflicto después del cese de la convivencia, pues de una forma acordada con la ayuda de un tercero. Eso es el proceso de mediación y eso es lo que prohibió la ley en casos de violencia de género. Y la ley de violencia sexual pues ha mantenido esa prohibición para los casos de delitos. Lo que nosotros defendemos, desde luego defendemos que ese veto debería alzarse, porque no es necesario que la ley prohíba expresamente la mediación y que hay algunos casos en los que sería una solución muy adecuada que las partes pudieran así evitar escaladas del conflicto, pero lo que nosotros estamos defendiendo es precisamente la justicia restaurativa, que es algo distinto a la mediación. Por lo tanto, estrictamente, al menos así lo interpretamos desde GEMME, no está prohibida la justicia restaurativa por esas leyes, sino que se permitiría un espacio restaurativo a las víctimas, que es lo que estamos defendiendo. ¿Qué espacio? Las víctimas, cuando inician un proceso penal, debemos tener en cuenta que los procesos penales son procesos destinados a una reconstrucción del hecho, que es lo que se hace en la sentencia, y a la imposición de un castigo, que es el que prevé la ley, en forma de pena. Esa es la respuesta que como comunidad damos a los que cometen delitos. En cambio, a las víctimas, a pesar de que pueden tener una orden de protección, etcétera, no les estamos dando espacios donde sean escuchadas, donde alguien les pregunten exactamente qué quieren y qué necesitan, qué les gustaría. Ese espacio no es un espacio que exista en el proceso penal, de hecho no tiene por qué existir, pero eso no significa que las víctimas estén privados de ellos. Y lo que reivindicamos es que cualquier víctima de cualquier delito, has mencionado muy bien los delitos terroristas, ¿no?, en los que eran delitos contra la vida gravísimos, y se han producido encuentros. En otros delitos que no tienen la gravedad que aquellos, o quizás sí, es necesario que cualquier víctima que lo desee pueda tener un espacio restaurativo. Eso es lo que estamos reivindicando desde GEMME. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia entre los casos de terrorismo y los casos de violencia machista, y es que en los de terrorismo la víctima y el agresor no vienen de tener una relación de afecto, una relación cercana que les unía, que se vio destrozada por el delito que uno cometió sobre el otro, sino que eran dos personas ajenas, alejadas, sin relación personal incluso, pero en muchos casos de violencia machista el agresor conoce a la persona agredida, incluso ha compartido la vida con ella. Es decir, el riesgo de que la víctima caiga en las trampas emocionales, casi chantajistas del agresor, ese riesgo a volver a ser manipulada, de creer que todo vuelve a estar bien, ese riesgo existe. Claro, por supuesto que es un riesgo que existe y que es un riesgo que existe dentro incluso del proceso penal, porque lo estamos viendo en muchas mujeres que se acogen al derecho a no declarar, que no quieren continuar con los procedimientos, que no quieren las órdenes de alejamiento. Lo estamos viendo igualmente, ese proceso. Pero es que la justicia restaurativa es un proceso completamente seguro para las víctimas, porque si no hay seguridad, no se empieza. Es un proceso voluntario para ellos, solo se acogen aquellas víctimas que quieren acogerse a él, y es un proceso plenamente seguro para ellas, porque desde GEMME lo que reivindicamos es que dentro de la Administración de Justicia existan los servicios de justicia restaurativa, por lo tanto llevados por profesionales expertos en esta tipología de delitos y garantizando que serán espacios completamente seguros. ¿A qué se refiere con espacios seguros? Espacio seguro es un espacio en el que la víctima no puede ser coaccionada de ninguna forma. Y debo decir también, porque quizá
al empezar hablando de los encuentros que tenemos en la cabeza, ¿no? En nuestro imaginario sobre los encuentros que hemos tenido en España con víctimas de ETA y miembros de la banda. Esos pasaban por encuentros personales, pero es que hay otras muchas formas de justicia restaurativa que no pasan por encuentros personales si estos no se aconsejan. Por ejemplo, es posible que la víctima quiera hablar con su victimario, pero no le quiera ver. Le puede escribir una carta o le puede enviar un vídeo, o se pueden hacer incluso otras fórmulas como son los llamados círculos de sentencia o círculos de paz, en los que forman parte de este círculo no solamente la persona víctima y el victimario, sino otros miembros de la comunidad, incluso de la familia. Y eso lo que ayuda es a hablar precisamente del daño causado y por parte del victimario a responsabilizarse del daño causado. Por lo tanto, no tiene nada que ver con las posibilidades de que se pueda producir cualquier tipo de coacción. Al estar en manos de profesionales especialistas, como son los facilitadores o mediadores penales, al estar en manos de estos especialistas, precisamente eso es lo que garantiza que no puede haber ningún riesgo para ellas. Porque si el facilitador considera que esa persona no está siendo libre a la hora de hacer sus manifestaciones o de expresar sus necesidades, lo que hará será poner fin al proceso y decirle a la víctima: en este momento no puedes y esta puerta la tienes abierta para cuando lo necesites y lo desees. ¿En qué beneficia a la víctima un contacto de este tipo, un proceso de este tipo? Pues yo creo que se puede visualizar fácilmente en qué la beneficia si hacemos una comparativa con el proceso penal. En el proceso penal, nosotros los jueces y juezas lo que hacemos es a la víctima considerarla un testigo que nos aporta una información que nosotros necesitamos para la sentencia. Nadie le pregunta cómo está y qué necesita. Es más, cuando ella quiere explicar algún otro, cómo se siente o algún otro dato relacionado de forma periférica con los hechos, normalmente el proceso penal le dice: eso aquí no nos interesa, porque vamos simplemente a juzgar unos hechos. Entonces, si lo comparamos con un espacio restaurativo, lo primero que se le pregunta a la víctima y lo primero que se le ofrece es: estás aquí, este es el espacio en el que estamos para lo que tú necesites, ¿qué es lo que te gustaría? La víctima puede hablar de emociones. En un juicio no se puede hablar de emociones, no se debe hablar de emociones, porque estamos en parámetros estrictamente jurídicos. La víctima en esos espacios restaurativos puede hablar de emociones, cómo se ha sentido, cómo le ha influido la vida, cómo ha cambiado su vida desde la comisión del delito, por ejemplo, en violencia de género, qué le gustaría decirle a la persona que le ha agredido sexualmente o a su pareja con la que a lo mejor tiene hijos, cómo ha afectado a su vida la forma en que la ha tratado durante años. Entonces, todo eso lo puede expresar en un espacio restaurativo. Y entiendo que el victimario tiene que llegar a esa conversación absolutamente arrepentido. Bueno, se trata también de un trabajo que se hace por parte de los facilitadores con los victimarios. Debe hacerse un trabajo, o sea, el trabajo es la responsabilización por la conducta. Pensemos que en muchas ocasiones en los juicios, y además son noticias de prensa siempre, tal persona se ha conformado con una pena que ha rebajado la petición inicial. Eso seguro que lo conocéis. En esa conformidad que se hace con una pena y un reconocimiento de esos hechos, realmente no hay una auténtica responsabilización por el hecho. Después, en el momento de cumplir la condena, dice: bueno, yo me conformé porque hice un pacto, pero yo realmente no lo reconozco el hecho. Entonces, eso no es una auténtica responsabilización. Lo que se trabaja en justicia restaurativa es precisamente una real y una auténtica responsabilización de la conducta cometida y una asunción del daño causado. Y lo que se intenta es obtener una reparación para la víctima. Por lo tanto, las personas que entran en un proceso restaurativo, digamos, con intenciones que no son, que son espurias, que decimos los juristas, pues... Que no son honestas, ¿no? Exacto, que no son honestas, pues efectivamente pueden ser excluidos directamente por el facilitador diciendo: no estás preparado para participar en este proceso. Se trabaja a otro nivel. A nivel emocional, esencialmente. Antes del caso del terrorismo, ¿no? Los encuentros entre etarras y víctimas de ETA. Claro, ahí uno puede pensar que pueden tener una conversación sobre el fondo del terrorismo, ¿no? Sobre política, sobre ideales, sobre valores, sobre historia, no lo sé. Pero ¿de qué pueden hablar una víctima de violencia machista y su violador?
Pues de muchísimas cosas. Pueden hablar de muchísimas cosas porque precisamente las víctimas de violencia sexual, de violencia de género, arrastran con ellas, y eso puede parecer sorprendente, pero arrastran un sentimiento de culpa y de vergüenza muy importantes. ¿Por qué se sienten avergonzadas si las han violado, si las han maltratado? Bueno, porque sienten que la comunidad realmente no las acoge suficientemente. Ya sienten que son señaladas como las víctimas, y lo que la víctima quiere hacer es dejar atrás el delito y dejar atrás todo el efecto traumático que comporta el delito. Quien le puede contestar a sus preguntas es el victimario. Si una chica es, por ejemplo, sufre un ataque a su libertad sexual en una fiesta, a veces en un ámbito que son todos amigos, se conocen desde hace años, o en una persona que no conoce de nada, y las víctimas arrastran ese peso de ¿por qué me he vestido así? ¿Por qué me fui sola? ¿Por qué me quedé a solas con esta persona? ¿Por qué me metí en tal sitio? Eso es algo que se debe trabajar con ellas y descargarlas de esa culpabilización que se hacen. Eso se trabaja en la justicia restaurativa, y precisamente si alguien le puede decir a la víctima por qué fue escogida, es el victimario. Y decirle a una víctima fue el azar, eso ya le quita un peso importantísimo a lo que ella arrastra de trauma por el hecho. Y si las personas se conocen, pues igual. ¿Cuántos matrimonios hay que tienen hijos en común y a pesar de ello existe violencia de género? Y la vida continúa, y los niños y niñas que han tenido pues tienen que mantener, si se considera oportuno y no hay motivos para dudar de la seguridad de estos niños y niñas, pues deben mantener la relación con ambos progenitores. Y en esos casos esa vida en común no se borra, y hay muchos aspectos en los que trabajar, precisamente para que el hombre en este caso entienda que la utilización de la violencia ha causado un mal terrible en la persona que está destrozada, que había sido su mujer, pero también en sus hijos, en los hijos comunes, que es muy distinto al objetivo de una pena. Yeah. Si pensamos en las penas de prisión y el efecto que puede tener una pena de prisión, realmente si lo pensamos y se lo retiramos de la sociedad, pero en muchas ocasiones estos hombres son impermeables al tratamiento penitenciario, es decir, no asumen lo que es las consecuencias de sus hechos y el daño ocasionado. En justicia restaurativa precisamente se trabaja especialmente esos aspectos para conseguir que la persona no solamente esté un tiempo en prisión, sino sobre todo no vuelva a cometer el mismo delito con la misma persona o con una nueva pareja, porque son supuestos que se dan muy a menudo. Y no es hasta cruel pedirle a la víctima de esa persona que contribuya en el proceso de mejora de su victimario. Realmente las víctimas, a pesar de que en muchas ocasiones se nos ha dado la información de que más pena de prisión, más castigo es lo que más satisface a las víctimas no es ese el objetivo. Muchas víctimas de violencia de género, cuando hablas con ellas, no desean que los victimarios vayan a prisión. Lo que desean es poder relacionarse con ellos sin violencia. Por eso no se le pide nada a la víctima que desde luego no quiera hacer. Por supuesto, siempre son procesos absolutamente voluntarios y eso es lo que más claro debe quedar. La víctima solo participa en ellos si quiere. Si eso le proporciona algún tipo de alivio a lo que es su trauma y su sufrimiento. Contribuir a que la persona que la ha maltratado deje de hacerlo porque asuma y se responsabilice del daño causado, eso lo que va a garantizar es, primero, que no haya más víctimas. Segundo, si hay hijos en común, pues que esa relación pueda hacerse sin ningún riesgo para ellos y se pueden restablecer esas relaciones, pero por el bien de los niños, por el bien de los niños. Por lo tanto, todo se hace con mucho cuidado y con mucha supervisión de profesionales absolutamente especialistas en estos temas. ¿Hay casos de éxito en otros países donde se estén dando este tipo de encuentros en los que podamos mirarnos? Absolutamente. De hecho, la prohibición que existe en España no existe en otros países. No existe, y por eso nosotros reivindicamos que la prohibición que en su momento hizo la ley sobre la mediación era un error, porque era prohibirle a la mujer, porque lo que supone prohibir la mediación es prohibirle a la mujer que hable, es prohibirle a la mujer que se exprese, y eso es lo que consideramos grave.
Hay algunos supuestos en que la mujer, efectivamente, como has indicado, no está en situación de hacerlo, está atemorizada, está coaccionada. Por supuesto, no estamos hablando de esos casos. Pero hay otros muchos en los que es una violencia de tipo absolutamente puntual, una discusión que ha derivado en una agresión que es delictiva y que tiene su respuesta. Pero en esos casos la víctima puede actuar con absoluta libertad y de hecho hay muchas mujeres que están reivindicando ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo yo participar en un proceso para decidir cómo quiero el futuro de la relación con los hijos que tenemos en común? ¿Por qué yo no puedo hablar? Eso es lo que están preguntando muchas mujeres. Y eso es lo que nosotros consideramos que debe tener una respuesta. En otros países, me comentabas, sí, es que hay otras metodologías muy distintas a la que aquí seguimos. La prohibición no es el camino. Hay otras metodologías en caso de que la víctima se considere pues que no está lo suficientemente segura del encuentro, pues se hace a través de los facilitadores. Uno trabaja con la víctima, otro trabaja con el victimario y son los facilitadores los que intercambian los mensajes o lo que la víctima le quiere decir al victimario. Y en otras ocasiones se utilizan, pues por ejemplo, las tecnologías como una videoconferencia, etcétera. O sea, hay muchísimas metodologías que se están usando en otros países y que aquí, pues lamentamos que no se puede hacer. Carme Gil, presidenta de la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, le agradezco mucho que haya venido esta noche a Hora 25, porque creo que también este es nuestro papel como programa de radio, el plantearnos de vez en cuando debates sobre realidades que dábamos por hecho que tienen que ser así, y plantearnos, enfrentarnos a argumentos que nos puedan incluso incomodar respecto a situaciones que no habíamos llegado a pensar. Pero bueno, este es nuestro cometido también. Os lo agradezco muchísimo porque es importante que la ciudadanía sepa que hay otros espacios que son tan necesarios como el espacio penal. Carme Gil, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.